Las 7:13, Manuel Alejandro Cardenete, viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia, Administración Local de la Junta de Andalucía, de la que depende la oficina de los fondos europeos Next Generation. Muy buenas tardes, bienvenido a Andalucía Capital, Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Gracias por acompañarnos. Es además miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea y durante todos estos meses, como decimos, está en primera línea de batalla junto con la Administración Autonómica y las empresas en toda la gestión y lo que ha supuesto el intenso trabajo, mucho trabajo sobre los fondos europeos de los que queremos hablar hoy. Es su cargo actual y desde esta legislatura en el Gobierno andaluz, porque antes, y eso nuestros oyentes también lo recordarán, lo han escuchado en este programa como economista, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, ha sido en los últimos años vicerrector de posgrado y director de Loyola Leadership School de la Universidad Loyola Andalucía. Hemos recurrido a sus análisis sobre la marcha económica en más de una ocasión. Ahora, desde su cargo en la Junta de Andalucía, hoy de lo que queremos hablar es de los fondos europeos. En primer lugar, sobre el trabajo de esa oficina que viene haciendo a lo largo de estos meses, Manuel Alejandro, la Junta de Andalucía creó una oficina dedicada, como digo, a la gestión de los mismos y ha venido trabajando durante este tiempo. ¿Con qué resultado hasta el momento? Cuento un poco, porque es verdad que en torno a los fondos Next Generation EU hay demasiado oscurantismo, no oscurantismo, sino que nos falta información, pero también nos falta información. Escuchaba antes al presidente, a Javier, a los empresarios, pero nos falta información a la propia comunidad autónoma, al gobierno autonómico. Para poner un poco en contexto lo que está pasando, hay una realidad, y es que la pandemia, que ya siendo mala en lo sanitario, siendo mala antes decías el dato de fallecidos en Andalucía, más de 100 personas, que es un avión que se vuelve a caer en Andalucía, en el contexto económico nos ha pillado en un cambio de marco comunitario de apoyo. Para que los oyentes lo recuerden, justo en el año 20 acababa el marco 14-20 de fondos europeos y en el año 21 arranca el nuevo marco, el 21-27. Si esta pandemia hubiese ocurrido en el año 23 o 24 sería otra historia la que estuviéramos contando, pero en estos momentos Bruselas tiene que diseñar y ha tenido que rediseñar lo que iba a ser el marco 21-27, incluyendo una política fundamental como es la política agraria común, más esa bola extra, que yo denomino bola extra, que son los fondos Next Generation. Para que nos hagamos una idea, en el marco 21-27 llegarán a los Estados miembros más de 1 billón de euros, 1,07 billones de euros, y los fondos Next Generation serán 750.000 millones de euros, es decir, casi también otro billón de euros. Por lo tanto, es una bola extra muy interesante y muy necesaria para salir de la crisis económica que la pandemia también nos está trayendo. De los cuales 140.000 son para España, 72.700 decían subvenciones a fondo perdido. Eso es, y 67.000 millones a proyectos. ¿Qué información tenemos? Bueno, pues que de eso la mitad del gobierno ya ha dicho que la va a gestionar directamente ellos. Es decir, eso ocurre también en los programas normales, fondos europeos, FEDER o cualquiera de ellos, lo que se denomina en el argot el programa el Pluri, donde el gobierno gestiona una parte. A modo de ejemplo, en la otra de las competencias que nosotros tenemos, justicia, ya nos ha dicho el ministro de Justicia que para todas las comunidades autónomas que tenemos la competencia en justicia transferida, somos 11 de las 17, va a haber un proyecto de digitalización tan necesaria en la justicia de más de 400 millones de euros. Pero será liderada por el Ministerio de Justicia. ¿Qué tenemos nosotros ahora mismo? Pues efectivamente se nos pidió que a fecha 14 de diciembre remitiéramos programas, ideas, proyectos dentro de los 7 ejes que ha marcado la Unión Europea. La Unión Europea, la Comisión Europea ha marcado unos ejes relacionados con energías renovables, digitalización, 5G, etcétera. En esos ejes se basaron todos los proyectos que las consejerías han ido recepcionando en esa oficina que preside el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, mi consejero, y que donde forman parte también otros consejeros como son el de Presidencia, Transformación Económica, Fomento, Empleo y Medio Ambiente. ¿Se han recibido ya todos los proyectos que han podido presentar administraciones públicas y sector privado, empresas también? Eso es, se recepcionaron 300, se hizo una criba para ver cuáles a priori podrían ser elegibles. Sabemos que en fondos europeos el tema de la elegibilidad es fundamental, porque uno puede pensar que eso lo puede financiar el fondo europeo y después resulta que no, y viene un lío posterior cuando no se certifica esa acción. De esos 300, 151 tenían a priori el OK. No era una selección por la idoneidad del proyecto, sino por la parte técnica de que el proyecto
en principio respondía a los 7 criterios, tanto en el contenido como en el formato como en el fondo, para ser elegido. Y ha habido una participación por parte de los empresarios muy activa. Porque había proyectos que ya teníamos, digamos, medio en cartera, que se estaban trabajando, pensando, como decía, porque el marco comunitario arranca el 21-27, y proyectos que se añadieron. Y esa lista de 151 proyectos que remitimos a Madrid el 14, por un total de 35.000 millones de euros, le adherimos todos los que las diputaciones y municipios nos remitieron directamente, más de 2.000. Dentro de esos 2.000 proyectos, la suma total de dinero en montante remitido a Madrid el 14 de diciembre fueron unos 85.000 millones de euros. De la parte de municipio y ayuntamiento, nosotros solamente fuimos, digamos, el mensajero. No, por el plazo que marcó el Gobierno de Madrid, no dio siquiera tiempo a revisar técnicamente si podían ser elegibles o no. Y ahora mismo lo que tiene Madrid es, junto con todas las comunidades autónomas, un portfolio, una cartera de posibles proyectos en las siete líneas, en los 7 ejes, para a partir de ahí decidir cómo, no qué proyecto se va a hacer, sino cómo se va a ordenar eso. Y es lo que en estos momentos todavía no lo tenemos. Y es quizás lo que ha generado más inquietud. Claro. El otro día se aprobó en el Congreso, ¿no?, con apoyo, respaldo y abstenciones también, el decreto de reparto de los fondos europeos, y decía que hay inquietudes sobre la mesa. Una inquietud, por cierto, que expresaba su consejero Juan Marín el otro día. Tanto Bildu como Vox le han dado al señor Sánchez un cheque en blanco para hacer exactamente lo que le apetezca y de la forma que le apetezca con esos fondos. Y eso es lo que queríamos evitar todas las fuerzas políticas. ¿Quién va a repartir ese dinero con todos esos proyectos, que son muchos, porque todas las comunidades autónomas han ido remitiendo al Gobierno de Madrid? Y de hecho se han repetido proyectos multicomunidades autónomas. Algunos de los proyectos que hemos realizado o remitido eran multirregionales. El problema es que ese Real Decreto no entra en la cuestión que tanto nos preocupa, que es el modelo de reparto. Lo que entra es una simplificación normativa para agilizar trámites, que eso a priori está bien, porque es una bola extra, es casi duplicar el volumen de fondos que tienen que ser gestionados por los funcionarios, ya sea de administración central o autonómica, pero el problema es que en estos momentos no sabemos qué dinero le corresponderá a Andalucía, porque según los criterios que Bruselas ha remitido a cada Estado miembro, y por tanto esos 140.000 millones, en función de población, PIB per cápita y tasa de desempleo, a Andalucía le deberían corresponder 23.000 millones. Y la información que tenemos off the record ahora mismo es que pueden llegar como mucho 9.000 millones. Por lo tanto, no sabemos cuál va a ser el criterio de reparto y no tenemos la instrucción de cómo se podrá realizar la asignación, porque hay un tema importante que también me gustaría dejar claro. La relación de Bruselas, de la Unión Europea, no se realiza directamente con la comunidad autónoma. Siempre se realiza por medio del Estado miembro, en este caso el Gobierno de España. Por lo tanto, nosotros, a pesar de tener nuestra presencia en Bruselas, en el Comité de las Regiones, donde incluso soy uno de los 2 representantes, sustituyendo al presidente Juan Manuel Moreno cuando él no puede acudir, no tenemos esa conexión directa con Bruselas para ejecutar, para tramitar. Tiene que ser el Estado miembro quien decida. Y el Real Decreto Ley entra en esa simplificación normativa y en la comisión que decide, tanto la técnica como la del Consejo de Ministros, qué proyectos se podrán realizar. Queremos entender que en la parte que ellos ya han dicho que se van a quedar, ese 50% mínimo que ellos van a gestionar directamente. Y de lo otro, pues desgraciadamente, Diego, no tenemos más información. La lógica dice que no se va a poder atender todos esos proyectos, si son muchos, y muchos además, por cierto, son muchos los proyectos. ¿En qué ámbitos, en qué sectores por parte de la empresa privada principalmente? En cualquiera de las áreas se han cubierto. De hecho, el órgano gestor, presidido, como antes comentábamos, por Juan Marín, el órgano gestor dividió en 7 grupos de trabajo por consejerías con la temática, ya sea eficiencia energética, generación y almacenamiento de energía renovable, digitalización, etcétera, en grupos de trabajo que iban recepcionando los proyectos. Y llegaron de las 7 áreas, es decir, hay proyectos de todas las áreas. Andalucía ha podido presentar un portfolio, una batería interesante e importante de proyectos. Algo que no queríamos que ocurriera es que el Gobierno de España nos dijera, bueno, es que Andalucía no ha presentado proyectos, por lo tanto, ¿qué me están contando? Bueno, pues fue todo lo contrario. La respuesta del empresariado fue máxima. Debo reconocer que la previa a las Navidades fueron totalmente de locura entre la aprobación del presupuesto del 21 y la recepción de los fondos. Detalle, en las anécdotas también se percibe cómo funciona o cómo nos quieren hacer funcionar esto. El correo electrónico de remisión
de los proyectos llegó la mañana del 14 de diciembre. Es decir, es que ha sido todo un... Ha habido improvisación. Yo no quiero tener ni mala fe, ni que se ha hecho de mala fe, ni que se ha hecho para intentar enredar. Pero es cierto que no ha habido una gran claridad y a día de hoy, en estos momentos, si tú me preguntas, bueno, ¿y qué estáis ahora? Pues estamos esperando el movimiento del Gobierno de España que reúna a la sectorial de las comunidades autónomas responsables del Fondo Europeo, en este caso la Dirección General está en la Consejería de Hacienda, para que nos digan, bueno, señores, este es el siguiente paso, porque el Real Decreto Ley no aclara el fondo de la cuestión. ¿Cuál sería ese segundo o siguiente paso? ¿La asignación directa ya de los proyectos? Entendemos que no. Entendemos que la comunidad autónoma tendrá algo que decir, porque como he comentado anteriormente, en lo remitido a Madrid no hemos hecho una clasificación de idoneidad. Ha sido una clasificación puramente técnica, es decir, no se ha decidido qué modelo es el modelo de proyecto en cada uno de los ejes que el Gobierno andaluz, en colaboración con los empresarios, queremos desarrollar para Andalucía. Lo que es fundamental, que es una bola extra que no llegará antes de septiembre, que no llegará ningún euro antes de septiembre. Esto hace 2-3 semanas, una reunión con Bruselas, por mi condición, como decía, miembro del comité, tuve la oportunidad de hablar con un director general de crecimiento, de la Dirección General de Crecimiento, donde parte del turismo estamos ahí incorporados. Y recuerdo que se me dejaron 3 minutos, Bruselas funciona así, tienes cortes de 3 minutos para poder hablar y tal, y pregunté directamente eso, ¿cuándo llegará el dinero? Y dijo muy claramente el director general que el fresh money, es decir, el dinero fresco, antes de septiembre no llegará. En cualquier caso, estamos hablando de un periodo relativamente largo, corto pero largo. El grueso de los fondos se va a distribuir en 5 años, ¿no? 21-27, bueno, la parte gruesa del Next Generation, aparte del marco normal 21-27, en 5 años. Lo normal en los fondos europeos siempre ocurre que los inicios de los marcos va todo un poco más lento y se acelera. Y repito lo que decía al inicio de la entrevista. Nos ha pillado esto en el inicio de un marco también. Si tuviéramos la estructura 21-27 montada, los fondos entrando con normalidad, y unimos los Next Generation, sería todo un poco más fácil. Y nos hemos pillado en el peor momento posible, cerrando el marco 20, con el que llamamos en el argot de fondo europeo el N+3, el año 20 más 3 más, para poder terminar de cerrar proyectos, y metemos en medio los Next Generation. Pero es clave porque tal y como diseñemos esa bola extra, nos ayudará en el momento en que el ciclo cambie. Escuchaba antes al profesor Ferraro hablando de las previsiones de crecimiento de Andalucía del 6%, si en el segundo semestre, efectivamente con la pandemia más controlada, con la vacunación prácticamente completada, todo podrá cambiar mucho. Y en ese momento, ese insufle de dinero en proyectos de alto valor añadido sería un elemento evidentemente clave para que el viento sople a favor y podamos tener una velocidad de crucero que en estos momentos, incluso tan pesimistas que estamos teniendo, no seamos capaces ni de imaginarnos, porque podremos tener tasas del 6 o incluso del 8, del 9 o del 10%, de 2 dígitos, algo impensable en una economía como la andaluza. De todos modos, no son proyectos cortoplacistas, podríamos decir, son sostenibles, con son los que veamos esa creación de empleo inmediata. Claro, ¿no? Porque, bueno, hay parte que sí, porque por ejemplo estoy pensando en la línea que va de eficiencia energética, se trata de la instalación de paneles solares, de energía renovable, es decir, hay una mano de obra en operación y mantenimiento en el corto plazo que también es importante. Pero hay una diferencia. La Unión Europea ha querido alinear, ponerle la misma música a los Next Generation que a lo que va a ser el marco 21-27, y es el leitmotiv del mandato de la presidenta von der Leyen con el Green Deal, el Pacto Verde. El objetivo de la Unión Europea es llegar al final del mandato de esta comisión con una economía donde la energía sea prácticamente renovable. Y los Next Generation caminan en esa línea. Y eso tiene un nivel de sostenibilidad en el tiempo más allá del shock a corto plazo del fondo. No tiene nada que ver con los fondos del primer marco, donde era para hacer carretera, para entendernos, ¿no? Queremos mirar con esperanza, en cualquier caso, hacia los fondos, pero como digo, hay muchas inquietudes. Inquietudes las que te estamos planteando hoy, Manuel Alejandro Cardenete, viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, con las competencias en fondos europeos. Inquietudes que nos ha dejado en forma de pregunta también Miguel Guardiola, es director de Relaciones Internacionales de la CEA, no solo por los efectos en las empresas grandes, sino preocupa también en el tejido empresarial andaluz.
Me gustaría que le respondiese cuáles son los instrumentos que prevéis desde la Junta de Andalucía para que estos fondos lleguen de una manera directa a ellas, a esas pymes andaluzas. Además, en especial me gustaría que nos dijese cómo se van a apoyar estos fondos al muy damnificado sector turístico. Por otro lado, tenemos los fondos de cohesión que se están ejecutando en este momento, los del marco 14-20, y que por la regla N+3 se pueden ejecutar hasta el año 2023. En este momento el gasto certificado ronda en algunos de ellos en torno al 44%. ¿Qué medidas se están tomando desde el Ejecutivo Andalucía para agilizar la gestión de estos fondos y llegar al final del 2023 con los deberes bien hechos? Muchas gracias. La pregunta de Miguel Guardiola, director de Relaciones Internacionales de la CEA, esa es una inquietud en los empresarios andaluces. Rápidamente, con respecto al tema de pymes, entendemos que cuando esto llegue al momento en el que tiene que llegar, de que podamos nosotros diseñar la política de subvenciones y de ayudas que demos con los proyectos, evidentemente las pymes tendrán acceso para... Recordemos que el 98-99% del tejido productivo andaluz son pymes, y estoy pensando en empresas que puedan instalarse, se dediquen a la instalación de energía termosolar o cualquiera de las variantes. Por lo tanto, evidentemente, cuando esto ya esté definido por parte de España y tengamos la potestad de definir nuestra política de subvenciones, evidentemente la empresa tendremos que contar con el tejido mayoritario que tenemos en Andalucía. Con respecto a los fondos de cohesión N+3, lo que antes decía, nos quedan 3 años para que esa certificación se eleve y podamos llegar al 100%, porque euro que no certifiquemos, euro que tenemos que poner del bolsillo de los andaluces, porque hay que devolver a Europa, y ahora nos lo jugamos también en esos 3 años todavía que tenemos para cerrar el marco 14-20. Por eso decía, mi reflexión, nos ha pillado en un momento realmente crítico la pandemia. Y con respecto al turismo, y ahí forma parte de mis competencias, evidentemente el turismo formará parte de estos fondos, entre otras cosas, por ejemplo, en la digitalización. De hecho, nosotros, sin Next Generation, tenemos ya para marzo programas para digitalización de pymes turísticas, porque por ahí va a venir también el futuro. Uh-huh. Un sector que está mirando también muy de cerca los fondos europeos, el de la construcción, la obra pública. Ana Chocano es la presidenta del Círculo de Empresarios de la Construcción de CEACOP. Llevamos más de 5 meses trabajando en la búsqueda de oportunidades ligadas a los fondos europeos Next Generation. CEACOP y la Junta de Andalucía se han reunido en diversas ocasiones con este objetivo, pero aún no están claros ni los criterios de reparto ni las prioridades, y sinceramente la economía no está ahora para perder el tiempo y gastar recursos que no nos lleven a la recuperación de Andalucía y de España. Ya se ha demostrado que la construcción de infraestructuras moviliza empleo con carácter inmediato a la inversión. La construcción es parte de la solución, además de favorecer las comunicaciones, activar tecnologías limpias, mejorar la eficiencia energética, etc. Nuestra pregunta es sencilla. ¿Cómo podemos la ingeniería y constructora andaluza sumar en este proyecto y llevar riqueza y empleo a nuestro entorno y a la sociedad? ¿Qué medidas concretas podemos implementar? Que de eso se trata, sumar, ¿no? Efectivamente, pues yo creo que casi la pregunta viene casi la respuesta, y que lo hemos comentado. Si efectivamente los fondos, que van a llegar porque llegarán, y tendremos esa posibilidad de dedicar a este tipo de materias, podremos liberar lo que se llama autofinanciado de la propia Junta de Andalucía para invertir en construcción. Porque hay infraestructuras que siguen haciendo falta, porque Europa, el tema de infraestructura ya no es prioritario en cualquiera de sus ejes, llámese Next Generation, fondos FEDER o cualquiera de las variantes. Hoy mismo en el Consejo de Gobierno se ha aprobado, no quiero equivocarme, pero creo que por el orden de 300 millones de euros, la terminación del Hospital Militar de Sevilla, la terminación del de Costa del Sol y la creación de uno en Roquetas de Mar. Es decir, la Junta de Andalucía, aquel dinero que se pueda liberar para seguir completando infraestructura, porque este tipo de fondo no está destinado a eso, la movilizará o lo movilizará. Uh-huh. Nos quedamos en cualquier caso con la duda, Manuel Alejandro, del cuánto, ¿no? El cuánto es clave, ¿no? El cuándo también, pero eso se podrá acelerar, imagino que más a corto plazo. El cuándo yo creo que sí lo tienen claro en Bruselas, y esa fecha de septiembre del 21 empezarán a entrar los primeros fondos. El cuánto, es que la horquilla, lo hemos comentado antes, la horquilla va de los 23.000 millones de euros que hemos estimado, siguiendo la regla Bruselas-Madrid, que fuera Madrid-Andalucía,
y la información que nos llega es que puede ser de 9.000 millones, es decir, no tiene nada que ver. Lógicamente el error es elevado. Más allá de lo que se viene hablando estas semanas, de quién lo va a repartir, y quizás ahí no esté todavía dicho todo lo que se pueda decir, porque probablemente nos depare alguna sorpresa más esta situación que estamos viviendo con ese reparto de los fondos europeos por delante. Esperamos que lo que nos interesa a todos, que Andalucía salga beneficiada, ¿no? Eso es lo que estamos luchando desde el Gobierno de Andalucía, para que España, para el Gobierno de Madrid, el Gobierno de Pedro Sánchez, nos mire y nos mire bien. Uh-huh. Manuel Alejandro Cardenete, viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia, Administración Local de la Junta de Andalucía, que lleva bregando ya unos cuantos meses. 2 años ya. 2 años en todas estas competencias y estos últimos meses especialmente centrado en toda esa gestión, recepción y trámite de los proyectos de los fondos europeos, que, como decimos, esperemos que sirva para dinamizar la economía andaluza, de la que seguro que seguiremos hablando en este programa. Gracias, Manuel Alejandro. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. La brújula de Andalucía. Diego García Cabello, Onda Cero.